Vivió como casi como 100 años, ¿no? O sea, que tiene unos libros así, te digo. Lo van a ver en todas las materias. Es importante que entendamos lo que es el imperialismo y la colonización, porque después en el siglo XIX volvemos a tomarlo al tema, pero ya en una etapa denominada la descolonización. Entonces, para entender la descolonización, que es el proceso en el cual la gente se libera de sus imperios, ¿no? Se emancipa, tenemos que entender la etapa de colonización. Si bien en el siglo XIX ya hay muchas naciones que están en pleno proceso de independencia, ¿no? Que ya se están liberando de yugo de sus imperios, como nosotros en nuestro territorio, en 1910 se empieza a pensar en las distintas reformas y hace la Revolución de Mayo, en el territorio americano ya en Estados Unidos en 1770 ya está, ya se hizo la guerra contra Inglaterra y se termina liberando y se convierte el territorio de Estados Unidos en los Estados Unidos, los pequeños territorios que se van uniendo, que se autodenominan los Estados Unidos. Ya hay un proceso de liberación y emancipación de pero a pesar de que está en ese proceso de independencia de muchos territorios, centralmente los territorios americanos, aparece nuevamente de la mano del imperialismo. Cuando hablamos de imperialismo hablamos de imperios, y vamos a ver por qué decimos imperios. De nuevo aparece la colonización. Bueno, cuando ustedes digan, ¿arrancamos? Bueno, ahí arrancamos. Vamos a ver el tema 9. Estamos grabando, ¿no? Sí, gracias. Vamos a volver otra vez de cero. Vamos a saber el tema 9 y lo que vamos a analizar hoy día son el tema de imperialismo y vamos a ver desde sus orígenes del siglo XIX, donde se marca centralmente el imperialismo, basados en los textos de Ferro, Beó y Hobsbawm, están justamente en la bibliografía, y lo vamos a tratar de explicar. Aquí hice un orden distinto de lo que está en los textos, pero como para darle un orden, vamos a hablar de imperialismo, colonización, organización de la clase obrera y la rivalidad interperialista y por último vamos a hablar de las definiciones en el libro del Capital, ¿no? De lo que es el capital justamente para poder entender lo que es después el imperialismo que está muy fuertemente vinculado. Cuando hablamos de imperialismo, estamos hablando de alguien, una nación que ocupa otros territorios, una enorme cantidad de territorios, y los somete a través de procesos de colonización. Esto del imperialismo no es nuevo en la historia de la humanidad, ya se había dado mucho tiempo antes, ¿no? Ya los romanos ya lo venían haciendo, pero ahora se da una nueva característica de un nuevo tipo de imperialismo que avanza centralmente por la ocupación de todo el mundo. Es decir, naciones avanzan y ocupan los territorios de todo el planeta. Este proceso de ocupación territorial por medio de la colonización, a través de la instalación, van colonos y ocupan territorios, ya se había dado en el siglo XV acá en América, ya habían venido distintas colonias de españoles, portugueses, ingleses, franceses, a ocupar el territorio americano. Pero en este momento, en el siglo XIX, se da un avance porque justamente emerge una nueva clase social, que es la clase burguesa, que plantea un avance territorial y comercial por el mundo. Entonces, bajo esas características, da un nuevo proceso de colonización y de avance imperialista. Le voy a pasar algunos de los imperios que hay centralmente para que nos ubiquemos temporalmente en el 1875 y 1914, que es el periodo donde más concentración se da de la aparición de estos imperios. Está el imperio alemán, el imperio de Austria, el ruso, el turco, el Reino Unido, el japonés. Todos estos son imperios que empiezan a avanzar sobre la ocupación territorial.
japonés avanza sobre el Pacífico, el ruso avanza sobre los territorios de los Urales, Alemania avanza sobre África, igual que Inglaterra, empiezan a ocupar y a dividirse los territorios. Francia avanza también sobre los territorios del Pacífico, se apropia de Indochina y de gran parte de los territorios del Pacífico. Y hay un avance justamente justificado a través de distintos tipos de pensamiento. El objetivo central es establecer el control económico, la supremacía militar y la supremacía social a través de un concepto que lo hemos venido analizando, que es la civilización. Es uno de los conceptos ideológicos que se empieza a instaurar en este siglo, y que estos distintos imperios, con distintas formas de interpretación, llevan hacia la ocupación de estos territorios. Gracias. Se apagó. Entonces, con este avance colonial, hay un ideal justamente que se basa en civilizar y colonizar, que son los dos elementos centrales que se marcan en las distintas ocupaciones territoriales, ¿no? Y en esto de civilizar, estamos hablando de imponer un tipo de cultura sobre los territorios ocupados, destruyendo, ocupando, ¿no? Imponiendo un tipo de cultura sobre otra. Y aparece también este argumento justamente de esta civilización, un argumento, entre comillas, supuestamente humanitario, en el cual esta idea de civilización se lleva adelante con el fin de establecer el deber y la obligación de imponer culturas de una raza superior sobre razas inferiores. Esta categorización que habíamos visto, no sé si lo vieron en los prácticos o en otros teóricos, la categorización social entre sociedades civilizadas, bárbaras y salvajes, ¿no? Es la idea que se va imponiendo justamente en este siglo XIX. Y aparecen todas estas naciones, tanto, y centralmente vamos a hablar de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania. No vamos a entrar ni a hablar de Japón ni de Rusia, pero centralmente vamos a hablar de esas naciones. Porque son las que llevan adelante la mayor parte de la ocupación de los territorios del mundo. Inglaterra se apropia de gran parte de África, se apropia de Argelia, Libia, de todo el norte de África. Francia también avanza sobre los territorios del Pacífico. Bueno, Inglaterra es la que se lleva la mayor parte, ¿no? Ocupa no solo los territorios de África, también ocupa India, parte de China, de acá se queda en las Islas Malvinas también, ¿no? Se apropia de esos territorios. Y es la que lleva adelante el gran dominio marino, el gran dominio con el control marítimo y la expansión justamente comercial de todo el mundo. Pero ¿por qué Inglaterra logra esto? Inglaterra, ¿se acuerdan que habíamos visto que el avance de la primera revolución industrial, que termina justamente emergiendo con una nueva clase burguesa, que termina fusionándose con la clase noble en Inglaterra, necesita centralmente mercados. ¿Qué son los mercados? ¿Alguien sabe qué son los mercados? ¿Nunca fueron a comprar un mercado? Lugares donde ustedes consumen y compran productos elaborados, ¿no? Y donde las producen intercambio justamente comercial, ¿no? Se van a un mercado, distintos tipos de mercado, y hacen ese tipo de... Bueno, ahora eso pónganlo a la idea a nivel global. Un mercado global que es controlado, tanto los productos que son impuestos en esos mercados y el comercio que se realiza, las reglas de comercio, es controlado por una sola nación. Para que tengan una idea de lo que fue el control mundial de Gran Bretaña en el comercio mundial. Esto se da, bueno, justamente
De hecho, la primera revolución industrial en la cual se empiezan a producir por primera vez en la humanidad productos en serie. Anteriormente sabían que los productos se hacían, pero eran más específicos, no se producían en una gran cantidad de copias, ¿no? Es decir, por ejemplo, se podía producir ponchos en grandes cantidades y esos ponchos tenían que ser vendidos a algún tipo de mercado. El mercado europeo ya estaba saturado, entonces se necesitan nuevos mercados para poder incorporar estos productos. Y estos nuevos mercados, una parte son los que aparecen a través de la colonización, ¿no? Aparecen colonias que son controladas justamente por estos imperios, pero también otras naciones que no están justamente bajo el dominio imperial, en la cual se los obliga a someterse bajo el control del mercado mundial. La extensión territorial es una fase importante de este imperialismo. La ocupación de los territorios del mundo es una parte importante justamente de este imperialismo y la ocupación se realiza mediante esta colonización. Esto deja en muchos territorios unidades administrativas, pequeños estados donde se producen pequeñas unidades administrativas, pequeños grupos de colonos que controlan una gran población y una gran cantidad de recursos. Como por ejemplo el caso de China, una pequeña cantidad de ingleses que tienen una unidad administrativa, pero que controlan una gran cantidad de territorio y una gran cantidad de población. Y junto con esta extensión del territorio aparece la idea de asegurar el dominio del resto de los pueblos y del territorio. Y esta forma de asegurar el dominio está basada, volviendo otra vez para atrás, en esta idea de la civilización, que es también uno de los elementos ideológicos más importantes con los cuales se lleva adelante esta ocupación. Es decir, aquellas naciones que no fueron colonizadas se las lleva adelante en un proceso obligado de civilización, imponiendo a todas las naciones del mundo como bárbaras o salvajes. Todo el resto del mundo, que no está centralizado en Europa, es bárbaro o salvaje. Y hay una misión obligatoria de llevar adelante esta civilización, que tiene el único objetivo, chicos, de controlar los recursos que se producen en esas naciones y además de imponer las reglas comerciales para poder imponer estos productos que se van elaborando en las naciones imperialistas. Durante este siglo aparece también una fuerte propaganda que aparece en los medios de comunicación. Nosotros discutíamos comunicación. Los medios de comunicación se convierten en una herramienta principal para llevar adelante, si no, ¿cómo van a poder difundir estas ideas, ¿no? Los distintos diarios inventan distintas historias, los grandes exploradores que van al África, se internan en el África y tienen grandes aventuras y descubren grandes tesoros o grandes regiones o grandes poblaciones para poder ser explotadas, se convierte en un atractivo principal en los diarios europeos. Y con esto se va imponiendo poco a poco la idea de la necesidad de civilizar. Lo habrán visto en el práctico también, no sé si llegaron al tema de zoológicos humanos en Francia, ¿no? Que también es una estrategia de propagandística, un lado comercial y por otro lado usada ideológicamente por el Estado francés para imponer sobre la sociedad una idea también de la necesidad de civilizar al resto del mundo, de mostrar a los salvajes enjaulados en un zoológico y a partir de ahí tratar de justificar que se tiene que llevar adelante este proceso de civilización. Entonces, este modelo de civilización se convierte en algo que públicamente se maneja. Es un fenómeno público que toda la sociedad termina justificándolo y termina diciendo, bueno, está bien, es necesario que vayamos al resto del mundo y le llevemos adelante nuestra civilización. Hay un fuerte justificativo y un fuerte apoyo de las distintas sociedades, centralmente las europeas, para llevar adelante este avance imperialista. Con lo cual vemos que acá
justamente se produce dentro de estas poblaciones no solo el apoyo de la base imperialista, sino también una mínima resistencia en una primera parte. Porque vamos a ver cuáles son los sectores que resisten, que son las organizaciones de las clases obreras, las que empiezan a criticar, y son los sectores socialistas, los que se dan cuenta de esta mentira de la civilización, de esta mentira del avance imperialista, y que empiezan justamente a criticar estos movimientos basados en una crisis que se aparece en la rivalidad interimperialista. Entonces, el motor principal del imperialismo es el interés económico, justificado por medio de argumentos como la civilización. Lenin dice, y lo vamos a ver en la clase que viene específicamente, dice, el imperialismo es una fase superior del capitalismo. Es decir, tenemos el capitalismo y cuando llega una etapa más avanzada es ya una etapa imperialista. Y él lo justifica justamente porque en una primera parte estamos hablando de capitales burgueses que están dentro de naciones, pero que posteriormente necesitan incorporar los productos elaborados al resto del mundo y avanzan sobre la ocupación territorial. Entonces es una fase superior justamente del capitalismo que entra en crisis. Entra constantemente en crisis. Y Lenin dice que esta es la parte final del avance capitalista. Él lo plantea a principios del siglo XX, ¿no? Hace sus análisis, ¿no? Como veremos, siglo XXI, y todavía en crisis, sigue todavía sosteniéndose con constante crisis hasta el día de hoy, y vemos que esa fase todavía sigue intentando superarse. Entonces, volviendo a esta definición, el motor principal del imperialismo es el interés económico y acá aparece una nueva parte que está fuertemente vinculada al capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? Bueno, son todos estos bancos que empiezan a crecer, las aseguradoras, los bancos, que empiezan a financiar gran parte de la producción y el desarrollo de estos sectores burgueses, estos sectores de grandes capitales, que llevan adelante justamente el desarrollo tecnológico. Eso también hay que marcarlo. Durante esta época del siglo XIX se producen grandes avances tecnológicos vinculados justamente con el comercio, como por ejemplo aparece el ferrocarril que se expande en todo el mundo, el telégrafo, los medios de prensa, que son apoyados justamente por esta nueva tecnología. Después, posteriormente, aparece la electricidad como un nuevo descubrimiento masivo. La electricidad ya había sido descubierta hace mucho tiempo, lo que pasa que en este momento se desarrollan sistemas para poder transportar efectivamente eso y se convierte en una herramienta y un elemento fundamental dentro de la organización de las sociedades, ¿no? Sin electricidad no puede funcionar absolutamente nada. Es el talón de Aquiles. Y el desarrollo de la química, el uso del petróleo, con la aparición de los motores a combustión, que hasta el día de hoy sí seguimos usándolo, los motores a combustión que usan combustible, distintos tipos de combustible, nafta, diésel, y que son los que motorizan al mundo, todo el mundo se moviliza a través de estos tipos de motores, y que son tecnologías que aparecen justamente en este momento, que van en paralelo con el desarrollo del mercado mundial. Es el mercado mundial que necesita justamente desarrollar estas tecnologías para poder expandirse más rápidamente. No sé si lo entienden a eso. Por ejemplo, el barco a vela con gran cantidad de tonelaje que pueden llevar, se lo suplanta al barco a vapor, que es más rápido, ¿no? Y puede llevar mercancías a mayor velocidad, y muy rápidamente aparecen los barcos con motores a combustión, que son más rápidos que los barcos a vapor, que pueden viajar mayores distancias, pero también aparecen justamente con los barcos frigoríficos, que ya no solamente permiten transportar, sino también permiten preservar los alimentos. Para que tengan una idea de cómo se va desarrollando muy rápidamente durante este siglo. Y esto de la aparición de los barcos
frigoríficos, permite justamente generar un boom comercial en el mundo porque se permite exportar de un lugar a otro grandes cantidades de alimentos, por ejemplo, la carne. Que anteriormente se llevaba en saladeros, ahora se puede llevar la carne de un lugar a otro, de Argentina a Australia, hacia Inglaterra, en muy corto tiempo, y pueden recibirla de manera más fresca y consumirla justamente una carne muy apreciada en el mundo hasta el día de hoy, y que se puede consumir ya no seca, sino que mejor conservada. Entonces aparece justamente este proceso de industrialización, ¿no?, en todo el mundo, que va de parte como característica central de este imperialismo, ¿no?, un proceso de industrialización en el mundo, y que también lleva de la mano el proceso de desarrollo agrícola. Es decir, una mayor cantidad de tierras son cultivadas, se especializa aún más la agricultura y hay un gran avance a nivel agrícola, que termina justamente satisfaciendo las necesidades alimenticias del mundo, ¿no? Que después en el siglo XX vuelve otra vez la nueva revolución agrícola, después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva revolución agrícola, con la aparición de nuevas tecnologías de manejo genético y que producen alimentos más específicos en el mundo, ¿no?, y que son los que se producen hasta el día de hoy, ¿no? Una mejora en la genética, una mejora en la producción, pero en este momento recién se está empezando a pensar en este tipo de desarrollo y avanza sobre los sectores industriales, sobre los sectores alimenticios y los sectores de transporte. En este avance imperialista se da una característica entre los distintos imperios que se dividen el mundo. Hay una división del mundo. Se dividen entre naciones civilizadas, lo vemos a nivel ideológico, y entre naciones que son bárbaras y salvajes. También lo podemos categorizar entre naciones fuertes y naciones débiles. O también naciones que son más avanzadas y naciones que son más atrasadas. Todas las categorías estas apuntan a lo mismo. Y esta división del mundo, que ya la habían planteado los ingleses a principios del siglo XIX, la división, como ejemplo la División Internacional del Trabajo, en la cual dividen las naciones del mundo y dicen, bueno, estas naciones van a lograr la felicidad plena produciendo materias primas para estas naciones que van a producir productos industriales, productos manufacturados, productos desarrollados, ¿no? Y entre ambos va a haber un intercambio comercial y ambas van a llegar a la felicidad plena, porque las naciones que produzcan materia prima van a vender a las otras naciones y las otras naciones van a venderle los productos elaborados. Una fantasía, ¿no? Parece que es un mundo ideal, pero vamos a ver que este mundo ideal nunca sucede justamente, ¿no? Las naciones que producen materias primas son siempre oprimidas y están en desventaja económica frente a la compra de los productos elaborados, los productos manufacturados. Eso es una característica que se sostiene hasta el día de hoy. Y esta división del mundo, además, entre estas naciones que son las productoras de materias primas y entre las productoras de productos manufacturados, se da entre las potencias imperialistas del mundo. Los distintos imperios, porque son imperios, se autorreconocen primero como imperios, ¿no?, ocupan una enorme cantidad de territorio, tienen un emperador, tienen toda una estructura organizativa que les garantice que funcionen como imperio, son las que empiezan a dividirse el mundo y hay una competencia justamente entre estas grandes potencias, que es lo que se termina denominando después la rivalidad interimperialista. Y esta rivalidad interimperialista se da justamente por el control del mercado mundial. Todas las naciones empiezan a producir, todos estos imperios empiezan a producir y todos estos imperios tratan de incorporar sus productos al mercado.
pero cuando hay varias opciones y se produce justamente una competencia para ver quién produce más barato, quién produce mejores productos, y si eso no se soluciona a través de las leyes de mercado, de la oferta y la demanda, se va a un enfrentamiento directo entre estas naciones por el control justamente de esos mercados. Y este enfrentamiento directo es la guerra, que termina sucediendo posteriormente para 1914 en la Primera Guerra Mundial, que ya está todo muy enemistado en el mundo y las naciones, estas potencias, se terminan enfrentando en una guerra total que se denomina la Primera Guerra Mundial. Pero en este momento estamos viendo justamente cómo se va produciendo esta rivalidad interimperialista por el control de los mercados, por el control de las colonias también, que empiezan a competir entre ellas por el control de las colonias, y que dentro de esta economía global, una economía ya globalizada, un mercado mundializado, se intercambian distintos tipos de productos, dinero y también personas. Si bien ya había bajado la esclavitud, ya había sido abolida, ya para 1860 ya Brasil ya había terminado, la última nación del mundo que termina aboliendo. Por cierto, Brasil, una vez que termina de abolir la esclavitud, se autodeclara imperio. Así. Se declara imperio, así. De un momento a otro dice, bueno, terminamos la esclavitud, ahora somos el imperio brasileño, ¿no? Es el único imperio que hay dentro de América, ¿no? Que no lo nombré hace rato entre todos los listados. Está Japón, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia. Todos se declaran imperios y acá también, siendo dentro de esa línea, Brasil se autodenomina imperio. Bueno, un territorio enorme que tiene, ¿no? El territorio, pero bueno, no hace estos avances de ocupación territorial como lo hacen, si lo hacen el resto de las naciones. Brasil tiene ya demasiado territorio que terminar de ocupar. Dentro de este imperialismo hay un proceso de transición entre la clase noble y la burguesía, porque te dice, bueno, sí, pero estos imperios, por ejemplo, Inglaterra, que está dominado por la clase noble, ¿cómo hace para que los burgueses tomen el control político? El control político a principios del siglo XIX todavía lo tiene la nobleza. Hay distintas leyes que en Inglaterra se van dando, como la ley del Tory, la reforma electoral, el Common Laws, que son distintas leyes que se van dando dentro del Estado inglés que van permitiendo el avance de la burguesía a tener el control político del Estado inglés. Pero más allá de estas leyes, hay una relación de parentesco que se establece entre la clase noble y la burguesía. ¿Qué es esta relación de parentesco? ¿No? Que se empiezan a casar unos y otros. A eso me refiero. Un noble que ve con un rico banquero y bueno, se casan entre ellos, que es algo que ya se venía dando, ¿no? En la clase noble se casa con la clase noble, no se casa con otra clase. Pero en este momento se empiezan a dar estas fusiones justamente para poder conservar el control de los territorios, que es algo que todavía la clase noble sostiene en Inglaterra. Que mantiene el control fuerte de los territorios porque por derecho noble le corresponde ciertas cantidades de tierra, porque es el duque, les corresponde una gran cantidad de tierra, y es algo que a la cual la burguesía todavía no puede acceder libremente. Si bien la burguesía tiene el control del desarrollo industrial, tiene el control de grandes capitales, controla grandes mercados, pero no tiene todavía el control de la tierra. Entonces se empieza a dar justamente esta fusión, digo, en las relaciones de parentesco, se empiezan a hacer estas alianzas, ¿no? Y se empiezan a hacer negocios también, ¿no?
entre la nobleza y la burguesía. Y queda de lado, ¿qué pasa con la clase obrera? ¿Qué pasa con la clase obrera? En el mundo, todo el mundo se empieza a transferir y se empieza a convertir en clase obrera, empieza a vender su fuerza de trabajo hacia estos sectores burgueses, y queda fuera de esto, queda fuera de poder acceder a los capitales, queda fuera de acceder a los territorios, queda fuera de poder acceder a todo tipo de recursos, y solamente se queda con su fuerza de trabajo. Frente a esta masividad, que son la mayor cantidad de la población, la clase obrera, hay entre la nobleza y la burguesía una alianza en contra de toda la clase obrera. Una alianza declarada directamente, ¿no?, en la cual se trata de establecer lazos de solidaridad entre la nobleza y la burguesía en contra de la clase obrera. Porque la clase obrera se levanta, se organiza contra todas las formas de explotación y trata de obtener mejores condiciones laborales, mejores salarios. Y en contra de esto, tanto la clase noble y la burguesía se alían justamente para llevar en contra de estos movimientos de la clase obrera. En Inglaterra queda una gran parte de campesinado, que era una parte enorme, que todavía no se transfiere a clase obrera, pero que termina siendo más conservadores, terminan apoyando todavía a la clase noble, porque recuerden, el campesinado necesita de las tierras para producir, ¿no? Y esas tierras son propiedad de la clase noble. Entonces termina, en vez de aliarse con los sectores obreros, se termina dándole el apoyo a la nobleza y junto con eso a la clase burguesa. ¿Cómo? Perdón, no le escucho. ¿Si puede hablar más fuerte? Claro, sí. Centralmente hay una relación fuerte económica con la nobleza, ¿no? Porque es la que produce el campesinado. Entonces vemos en el caso de Inglaterra cómo va avanzando la burguesía con distintas estrategias y distintas alianzas, ¿no? Y se va fortaleciendo a través de distintas leyes, a través de distintas relaciones con las familias nobles, y va obteniendo cada vez el control político del Estado inglés. Y es una burguesía de las más fuertes en el mundo. En este momento, en el siglo XIX, es una de las burguesías más ricas, ¿no?, que controla la mayor cantidad de negocios a nivel mundial. Pero esto es Inglaterra. Vamos a hablar de otro imperio, que es el imperio francés. Francia había hecho la Revolución Francesa, ¿no? Ya había liquidado a toda la nobleza, no hubo negociación ahí, fueron y hicieron juicios a uno por uno y le cortaron la cabeza a todos, literalmente, ¿no? Hicieron la guillotina, se acabó la nobleza. ¿Bien? Igual no eliminaron a toda la clase, no quedó una pequeña porción que terminó negociando con estos sectores. Pero asciende una nueva, joven clase burguesa dentro de Francia que no termina desarrollando todo el aparato industrial en Francia. Con lo cual, en Francia se da un proceso muy lento, muy caótico, totalmente caótico, porque aparece Napoleón, después Napoleón primero, que lo primero que hace es se declara emperador en contra de lo que era la República, después lo tira, aparece Napoleón II, después Napoleón III, después vuelve el rey de nuevo de Francia, es muy caótico. Entonces no se desarrolla con gran fortaleza el aparato industrial y no se desarrolla de manera total la burguesía.
Está presente, es muy fuerte, pero no lleva adelante el desarrollo de la burguesía capitalista en Francia. Y se tiene que apoyar en justamente los productores de artesanía, el artesanado, para poder llevar adelante el aparato de la producción. Hay industrialización plena, entonces para llevar adelante la producción se tiene que apoyar en los artesanos para poder producir los bienes. Y hay un lento desarrollo industrial dentro de Francia que recién para fines del siglo XIX termina estableciéndose un desarrollo pleno, ¿no? Imagínense, están tan convulsionados internamente que pasan casi 100 años, cuando recién la burguesía termina expandiéndose y teniendo un fuerte desarrollo industrial. En Alemania, que es otro caso también, que en la primera parte del siglo XIX mantiene todo el aparato feudal, ¿no? Se mantiene toda la monarquía, y no hay revolución burguesa. Recién con las reformas de Bismarck, recién pasada 1880, recién empiezan a tener grandes reformas del Estado para que avance la burguesía y se lleve adelante un fuerte desarrollo industrial. Muy fuerte, ¿no? Es un desarrollo industrial basado en el acero y en la producción bélica centralmente, ¿no? Que produce un gran avance de industrialización en Alemania. En Estados Unidos, otro caso, no hay clase noble en Estados Unidos lleva adelante la independencia, se acaba cualquier tipo de sesgo de clase noble, y se establece un modelo de desarrollo que apunta hacia el desarrollo industrial, mirando la primera revolución industrial de Inglaterra, pero esto trae conflictos internos. Estados Unidos, centralmente el sur, que es productor de materias primas, no quiere pasar al proceso de desarrollo industrial. Quiere seguir produciendo materias primas para venderlos al mercado europeo, bajo la producción del modo de producción esclavista, ¿no? Quiere seguir usando esclavos para producir algodón, caña de azúcar, para venderlos a los mercados europeos. Esto trae consigo internamente un conflicto entre dos modelos que se conoce como la guerra de secesión, ¿no? Una guerra interna entre norte y sur de los Estados Unidos, en la cual termina venciendo el modelo de industrialización, que es el modelo justamente del norte de los Estados Unidos, y se termina justamente estableciendo una nueva burguesía que avanza sobre, primero con un mercado nacional, primero la primera parte del desarrollo de la economía de los Estados Unidos es un fuerte apoyo al mercado nacional, el famoso mercado interno, ¿no? Se desarrolla hacia adentro, todos los productos que se producen se venden adentro de la nación a través de un proceso que se llama la expansión hacia el oeste. Habrán visto alguna película así, el avance de los Estados Unidos hacia el oeste, donde van las caravanas, ¿no? Ocupando territorios. Y esto produce un gran desarrollo industrial hacia adentro. Imagínense, cada familia que tenía el derecho de marcarse 40 hectáreas, ¿no? Y ya marcabas, ibas así con un hilo, marcabas y ya era tuyo. Y ahí podías producir, y el Estado además te daba plata para que vos podás comprar herramientas y podías producir ahí tu granja. Esto era un gran avance, justamente, era una gran propaganda para llevar adelante justamente el desarrollo interno de los Estados Unidos. Estados Unidos se consolida bajo estos programas, termina de ocupar todo el territorio del oeste, llega desde el Atlántico hasta el Pacífico, incorpora los ferrocarriles muy rápidamente, compra los ferrocarriles ingleses, ¿no? Y los expande también hacia adentro de los Estados Unidos para poder acelerar el proceso de producción y poder sacar las materias primas. Produce muy rápidamente también el mercado naviero, ¿no? Dentro de los Estados Unidos, ¿no? Centralmente por el río Mississippi, hacia adentro, hacia las grandes llanuras de Estados Unidos. Los barcos a vapor, que son los principales barcos que llevan
y traen las mercancías hacia adentro de los Estados Unidos. Y se establece una burguesía muy fuerte, muy consolidada y con una gran cantidad de capital. Estados Unidos no tiene los problemas que tiene Alemania, que puede tener Francia, o por ahí los que tiene particularmente Inglaterra. Y ya para fines del siglo XIX, con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no?, aparece en el control de los grandes mercados, de parte de los capitales de la gran burguesía norteamericana, como por ejemplo nombres que hasta el día de hoy suenan, como JP Morgan, habrán escuchado alguna noticia financiera por ahí, ¿no? Si no, léanla, es uno de los grandes controladores del mercado mundial hasta el día de hoy. Bueno, nace en esta época, bajo el control del Partido Republicano, también lo conocen, por ahí habrán escuchado el Partido Republicano de los Estados Unidos, que es inventado en esta época, y bajo grandes capitalistas como por ejemplo Rockefeller, que es el que controla casi todo el mercado mundial del petróleo, se apropia de los controles del mercado del petróleo y es con eso que genera su imperio económico en Estados Unidos, ¿no? Rockefeller, bueno, que es uno de los hombres más ricos en el mundo, como nunca antes se había visto en la humanidad, y que termina justamente imponiendo distintos tipos de políticas a nivel mundial, ¿no? No solo se dedica a instalar políticas dentro de sus empresas, sino que también decide las políticas de las otras naciones que son dominadas por los mercados estadounidenses. Dentro de todas estas características en las cuales va avanzando la burguesía, va de la mano de la ocupación territorial. Vamos a volver otra vez ahí, ¿no? Se terminan dividiendo los territorios africanos, no le pude traer ahora, pero pueden buscarla, ahí está en la cátedra, en el aula virtual, hay varios mapas, de cómo se terminan dividiendo África, Asia centralmente, y África, que son los territorios que son ocupados por estos imperios, ¿no? América queda un poco al costado, recuerda que América está dominada por el imperio español y el imperio portugués, pero están en decadencia. No se pueden incorporar, no pasan al desarrollo de una gran burguesía, no pierden el control de sus territorios, pierden el control de los mercados, pierden sus colonias, ¿no? Con lo cual quedan debilitados para llevar adelante un proceso justamente de avance, como hacen, de avance del capitalismo y de la burguesía, como hacen el resto de los imperios europeos. Con lo cual queda jugando por fuera, ya queda por fuera en el avance imperialista. Dentro de... vamos bien. Dentro de todo este contexto de avance imperialista y del avance de los mercados, de la burguesía a nivel mundial, para que vean cómo se van conformando estas burguesías a nivel mundial, aparece el otro elemento dentro del capitalismo, que es la clase obrera, y que es el motor de la fuerza de trabajo de todo el mundo, que es el que pone la energía para... ¿Quién es el que transforma la materia prima en un producto elaborado? Y es el trabajador, que en distintas etapas que va poniendo energía y va transformándolo al elemento hasta convertirlo en un producto elaborado. El producto elaborado es propiedad del burgués, ¿no? Del dueño, del capitalista. Pero el motor del mundo es la clase obrera. Y la clase obrera se ve justamente en gran desventaja, vendiendo su fuerza de trabajo a estos sectores emergentes burgueses en distintos lugares del mundo, con respecto justamente a sus condiciones laborales y centralmente al elemento central que siempre discute el obrero o el trabajador, que es el salario. El día de hoy, si no, verán las huelgas que hay, los paros, ¿por qué son? Y por mejoras de salario centralmente. Así como emergen distintas burguesías en el mundo, se fortalece el mundo y va dominándose a través de estas burguesías en el modelo capitalista,
hay un crecimiento de la clase obrera en paralelo a nivel mundial. Todas las sociedades del mundo se transforman de una manera particular y terminan convirtiéndose en gran parte de las sociedades, la mayor parte, en trabajadores asalariados, en obreros. Obreros en el sentido de hablando de Inglaterra, ¿no? O en algún lugar donde se industrializa. En el resto del mundo no se lleva adelante este proceso de industrialización. Todavía quedan, pero se convierten en mano de obra de trabajo obreros campesinos, por ejemplo, que son productores de materias primas. Y acá te voy a pasar algunos números. Hay un aumento en la lucha del proceso de mejoras en el salario, en todo el mundo. Todo el mundo se dan distintas luchas en búsqueda de mejores salarios. Pero también en paralelo, esto de la aparición de la clase obrera lleva adelante un proceso de urbanización de las grandes ciudades. Es el primero que se da. Después se da otra vez en el siglo XX, pero en este momento se da gran parte de urbanización, producto de la transferencia de gran parte del campesinado hacia las grandes urbes y que se termina transformando en clase trabajadora, en obreros, en trabajadores asalariados específicamente. Los trabajadores se especializan en, por ejemplo, industria, construcción, sector secundario, minería. Y estos sectores los nombro así porque son los primeros sectores que empiezan a generar grandes huelgas a nivel mundial y se aparece también en paralelo, un gran proceso de sindicalización en el mundo. Me refiero a que aparecen grandes sindicatos en el mundo, ¿no? Sindicatos, bolsas de trabajo, asociaciones mutualistas, partidos políticos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en Francia dice que ya para 1875 hay 419.000 sindicatos. Y para 1900 hay 750.000 sindicatos. Para que tengan una idea del crecimiento que hay en la sindicalización de la clase obrera. Que eso va de la mano del crecimiento de la clase obrera también. En Alemania ya para 1900 hay 680.000 sindicatos. Bueno, son números, ¿no? Pero hay un gran proceso de conciencia de la clase obrera. Esto es lo que vamos a analizar, ¿no? Cuando me refiero a la conciencia, me refiero a que la clase obrera se da cuenta de que es clase obrera primero. Se da cuenta de su lugar donde está, toma conciencia de clase, y posteriormente, a tomar conciencia de clase, empieza a mirar lo que sucede a su alrededor y empieza a actuar para cambiar las condiciones en las cuales trabaja. No solo las condiciones laborales, sino centralmente en darse cuenta que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y tiene que pelear por un mejor salario. Y es acá en este momento donde aparecen grandes luchas de las clases obreras en todo el mundo. Imagínense, todo el mundo está sindicalizado, todo el mundo pertenece a algún sindicato, todos los trabajadores llevan adelante procesos de lucha, ¿no? Por ejemplo, el 1 de mayo, ¿no? Que es un día celebrado por toda la clase trabajadora, justamente en Chicago, son los trabajadores que llevan adelante un gran proceso de huelga y de lucha para lograr las 8 horas de trabajo, que de los sectores burgueses decían que, bueno, que con 10 horas estaba bien, y antes habían dicho con 12 y anteriormente con 14, ¿no? Y se terminó bajando a 8 horas, ¿no? Centralmente, las horas de trabajo. 8 horas que está entre comillas, porque la mayoría de los trabajadores tiene 2 trabajos, lo cual pasa a ser 8 por 2, 16, es decir, nos hemos convertido, si bien obtenimos las 8 horas, pero para poder garantizar nuestras necesidades básicas tenemos que tener 2 trabajos, y algunos hasta 3, te digo, ¿no? Entonces vemos que las condiciones salariales están por debajo de nuestras necesidades. Por eso se dan tantas huelgas en nuestro país. Bueno, entonces lo que tenemos que entender que este proceso de sindicalización, de este proceso de lucha, genera una nueva relación de fuerzas
qué me refiero? Hay dos fuerzas, una que mantiene la burguesía, el capital, y la otra que es los trabajadores. Son dos fuerzas que se enfrentan y hay conflictos entre ambas, ¿no? Y hay una tensión constante a través de distintos tipos de luchas para lograr centralmente mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Esto se da tanto en Francia, ¿no? En Francia, por ejemplo, los trabajadores logran la libre sindicalización, es decir, que te podés adherir a un sindicato libremente. Las leyes de indemnización, que son logradas a través en este periodo. ¿Saben lo que es la ley de indemnización, no? Que cuando te despiden de manera ilegal, te despiden por sin causas, te tienen que indemnizar, te tienen que dar un salario, ¿no? El salario más alto que hay a fin de que cobraste en el año, multiplicado por la cantidad de años que trabajaste, ¿no? Eso es un derecho de todos los trabajadores. Aunque ahora que en Argentina con la reforma, ¿no? lo, lo quieren eliminar. Bueno. El derecho también a tener un seguro por enfermedad. Uno se enferma, trabajando y se enferma. Y en este momento, si te enfermabas y no ibas a trabajar, no te pagaban. Entonces, eso también es un derecho que adquieren en Francia, ¿no? En Alemania también lo logran, también logran la jubilación, ¿no? La famosa jubilación, esto que vamos haciendo aportes al Estado, y una vez que llegamos a cierta edad y no podemos producir más, porque ya estamos viejos, no podemos trabajar, generalmente todo es un proceso natural, que envejecemos, y en algún momento ya no podemos trabajar más, y entonces nos jubilamos y tenemos que recibir un salario no digno, eso es lo que dice la ley, un salario digno que nos permita mantenernos hasta el día que nos toque irnos, el día que nos moramos, ¿no? La ley de jubilación, que es un derecho, ¿no? Que en teoría debería mantener y cubrir nuestras necesidades básicas como jubilados, pero sabemos, todos tenemos algún abuelo, pariente abuelo, que no les cubre la jubilación, ¿no? Todas sus necesidades básicas. Apenas les cubre los medicamentos, apenas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en este momento se logran estos derechos, y si los comparamos hoy en día, vemos cómo se han perdido una parte de esos derechos. También en los seguros por accidente, que son comunes, uno se accidenta, en cualquier tipo de trabajo, sea cual sea el trabajo, uno puede sufrir un accidente. Si es sobre un trabajador industrial, con mucha más probabilidad. Y si uno se accidentaba, porque ¿qué es lo que pasaba, ¿no? En los principios en Inglaterra, ¿no? En una fábrica, en Liverpool, por ejemplo, un trabajador que estaba en una hilandera, que eran unas máquinas que te pasaba así la hilandera todo el día, y vos tenías que ir por debajo engrasándola para que se mueva, y en algún momento te pegaba. Y si te pegaba, te podía accidentar, te podía volar un brazo, una pierna, o te mataba, ¿no? En el peor de los casos. Y si te pasaba eso, bueno, despedido, ¿no? Entonces, eso fue una gran lucha para poder obtener justamente un seguro en caso de accidente y que te cubra. En los primeros momentos era el propio trabajador el que cubría, ¿no? Se hacían bolsas comunes, pasaba algún compañero del trabajo con una bolsita, con un sombrero, decía, che, compañero, compañero se accidentó, tiene sus hijos, por favor, colaboren. Pero eso, ¿hasta qué momento puede sostenerlo? Si los accidentes empiezan a elevarse. Y es insostenible, porque tenés que estar dando parte de tu salario para poder sostener al otro trabajador que ya no trabaja. Bueno, esto también se logra en el mundo a través de distintas luchas sindicales, luchas obreras, que logran mantener estos derechos, y hay un fuerte avance sobre los derechos del obrero, de la clase obrera. Se logran salarios, se logran estos derechos de jubilación, de seguro, ¿no? Y que son derechos que se van en algunos lugares obteniendo a través de la lucha, ¿no? Cuando hablo de la lucha, chicos, me refiero a que se iban y se enfrentaban contra el propietario de la empresa, tomaban la empresa y se enfrentaban contra la policía, ¿no? A eso me refiero la lucha, ¿no? Y que terminaban muchas veces muriendo obreros en esas peleas para poder después entrar en una negociación y poder obtener esos derechos. A eso me refiero la lucha.
Esto se logra porque también hay que tomar en cuenta que no es que la burguesía cede libremente estos derechos, sino que el avance del mercado mundial y el avance de las economías, el crecimiento económico que hay en esta época, obliga a que se sostenga a la clase obrera. Si no, no puede funcionar el aparato productivo. Entonces, para que se sostenga el aparato productivo y evitar los conflictos, se termina cediendo una parte de los derechos. Y cuando le digo que hay un boom económico a nivel global, para que tengamos una idea, imagínense, Argentina exporta toda la carne al mercado europeo. Es un gran momento de Argentina que exporta todos los alimentos, ¿no? Hacia Europa. Australia también produce una gran cantidad de alimentos. Entonces es necesario sostener a esta clase trabajadora mediante distintas estrategias. Esta parte de la clase obrera lo van a ver en PLA específicamente, ¿no? Con todos los conflictos que tiene la clase obrera. No voy a seguir avanzando. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, por último, se arman grandes sindicatos a nivel mundial. Por ejemplo, se declara la primera internacional de los trabajadores, ¿no? En la cual se trata, a través del pensamiento marxista, establecer una gran unidad mundial de los trabajadores, ¿no? En una primera parte casi se logra, en una segunda también, y después ya se hace la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional, y hasta el día de hoy se sueña con una cuarta internacional. Por ejemplo, en Francia se crea la CGT, la Central General de los Trabajadores, que después también se establece en nuestro territorio, con otras características, obviamente, ¿no? Una gran central que unifica a todos los sindicatos y que lleva adelante y organiza las distintas luchas de la clase trabajadora. Bueno, no sé si tienen preguntas, si no sigo. Bueno. Sí. En YouTube también me parece, se llama La Internacional del Fin del Mundo, que es de orientación marxista, trotskista, y está interesante, está linda, además tiene un formato estético bastante viola, está bueno, que eso se pueden ver. Después hay otra más que es de Netflix, que ya es vieja, en realidad Argentina también, Vientos de Agua, que si bien hace un recorrido entre el 19 y principios del 20, también puede ser, está buena. Bueno, después publicalo el link ahí en el aula, sí. Lo pueden ver, sí, hay muchas películas, ¿no? Charles Chaplin, también pueden verlo. Una película que se llama Los Trabajadores, que es una película italiana, muy, muy interesante de cómo muestra el relato de la lucha de los trabajadores. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces vamos viendo cómo va creciendo el imperialismo y el capitalismo a nivel mundial, ¿no? Cómo se va avanzando, cómo se van creando los mercados, cómo se van controlando. Y esto produce entre estas distintas naciones algo que nosotros tenemos entendido como la rivalidad interimperialista. ¿Qué es la rivalidad interimperialista? Bueno, es esta competencia por el control de los territorios y por el control de los mercados. Estos imperios que producen una gran cantidad de productos elaborados, entran en competencia con otras naciones, es decir, Alemania se enfrenta con Francia, compitiendo por el mercado europeo, Inglaterra se compite con Estados Unidos por el mercado mundial, ¿no? por los distintos mercados, ¿no? Tanto a quienes le compran la materia prima y también a quienes le venden los productos elaborados. Y esta rivalidad interimperialista también se da hacia adentro de las propias naciones. Hay una competencia entre las burguesías nacionales también por el control de los mercados, ¿no? Eso también lo quiero aclarar porque no es solamente que se da hacia afuera de estos imperios, sino también hacia adentro de estos imperios, las distintas burguesías también compiten por el control del mercado interno. Y esto genera, en pocos términos, un elemento que es la crisis.
Ustedes lo saben bien porque lo están viviendo nuevamente. Argentina viene de una serie de crisis bastante largas, es ya casi una tradición cada 10, 15 años que tengamos una nueva crisis económica, desde 1980, o más, no, desde más antes, ¿no? Lalo, ¿cuántas crisis tuvo Argentina? Sí, más o menos. Bueno, crisis económicas hemos tenido muchísimas. Pero este elemento de la crisis se da justamente, no solo primero por la competencia de los mercados, ¿no? Para ver quién vende y quién compra a los productos más baratos y quién vende los productos más caros, sino también se da justamente por una crisis de sobreproducción. ¿Qué es la crisis de sobreproducción? Bueno, alguien elabora un producto y lo elabora y tiene una gran cantidad de producto elaborado, en cierto momento los incorpora al mercado, no tiene problemas, sigue produciendo, sigue habiendo ingresos, hay un círculo económico, pero en cierto momento el mercado se satura, ya no compra más. Y entonces se produce una crisis de sobreproducción porque se sigue produciendo y ya no hay más mercados. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, buscando nuevos mercados. Se lleva un nuevo producto hacia nuevos mercados y se los vende. Pero ¿qué pasa cuando todos los mercados están saturados y ya no hay más a quién vender? Entonces se produce una crisis de sobreproducción. Y esto lo sufren todas las naciones imperialistas, ¿no? Además de esta rivalidad entre los mercados, también tienen este problema de la crisis de sobreproducción que lleva justamente a una crisis económica, ya que el círculo económico se rompe, ¿no? Ya no pueden tener más ingresos, y si no tienen más ingresos no le pueden pagar al trabajador, y el trabajador si no cobra, se levanta, reclama, y entonces se producen crisis internas. También esto le produce crisis a los estados nacionales, porque los estados nacionales no pueden recaudar lo que recaudaban antes. Si las empresas no venden, ¿de dónde sacan impuestos? Entonces hay una cadena que se va produciendo en una crisis. Y esto lleva a que estos estados imperialistas lleven adelante el ajuste primero en la clase trabajadora. ¿Y qué es el ajuste este? Bueno, reducir la cantidad de derechos que habían adquirido los trabajadores, ¿no? Reducir el derecho a huelga, reducir los salarios, justamente para poder mantener el aparato productivo. Y esto trae consigo más crisis, porque si le vamos a reducir el salario a los trabajadores y vamos a desemplear una gran cantidad de trabajadores, vamos a tener nuevamente otra crisis interna, ¿no? ¿Cómo la superan en una primera etapa a esta gran crisis? Una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen? Si recién para 1914 se enfrentan bélicamente, ¿cómo hacen para sobrevivir? Bueno, primero, por ejemplo, en Estados Unidos se establecen leyes de proteccionismo, ¿no? Las leyes de proteccionismo de aduana se establecen justamente para poder evitar que se introduzcan los mismos productos que se elaboran en un territorio, en Estados Unidos, que no se venga el mismo producto que se produce, para poder garantizar el mercado interno. Pero esto está limitado dentro del mercado mundial porque en algún momento ese proteccionismo se va a romper por la propia contradicción del mercado capitalista. Una de las formas con las cuales terminan saliendo de estas crisis es la fusión entre distintos tipos de empresas. El capital financiero se fusiona con el capital industrial, ¿no? Y controlan en mayor amplitud el mercado. En Alemania, particularmente, se producen los cárteles, que son asociaciones enormes de estas empresas, que terminan estableciendo, por ejemplo, el valor del producto, ¿no? En el mercado. Acuerdan la cantidad que se va a producir, la cantidad de tasa que se va a producir para que no haya estas crisis de sobreproducción. Sino dice, bueno, ¿cuánto puede consumir el mercado? ¿Puede producir hasta esta cantidad? Bueno, vamos a producir, vamos a dividir y cada uno va a producir esa cantidad de cuotas y es lo que se va a incorporar al mercado. Con eso se evita justamente que haya una crisis y también se reparte en el mercado.
Se juntan todos los grandes productores y deciden, bueno, vos vas a vender allá, vos vas a vender allá, vos vas a vender allá, y con eso nos garantizamos de tener una cuota de mercado para que no entremos en crisis. Hay control de precios, se controlan los precios, es decir, no solo controlan el mercado, sino también controlan la producción y también el precio final que se establece, en el cual todos estos grupos empresarios, todos estos grupos burgueses, terminan definiendo el precio con el cual se va a vender finalmente el producto, ¿no? Con todo esto son medidas para poder evitar y controlar la crisis. Pero fíjense que todas estas medidas tienen un efecto muy corto, porque terminan enfrentándose en una guerra en 1914. También se generan grandes agrupaciones con los monopolios. Se unen en Estados Unidos, grandes empresas, por ejemplo, Rockefeller no solo se queda con el petróleo, sino también avanza sobre el mercado financiero, controla el mercado financiero, pero también controla el mercado eléctrico, ¿no? Y también controla el mercado de transporte. Entonces, digamos, controla todo el mercado y con eso se garantiza, controlando de esa manera todo el mercado, tener una cierta regulación para evitar una crisis. Estos son ciertas características del mercado imperialista. Todavía ni siquiera lo definimos qué es el imperialismo, ¿no? Estamos dando las características para que ustedes puedan entender en la siguiente clase la definición de imperialismo, que es un tema que siempre lo dan en el final y que muy pocos les logran entender en profundidad lo que es el imperialismo. Bien. Entonces, en resumen, antes de ir a la última parte, el avance imperialista en el siglo XIX, que se da a través de del crecimiento de las distintas burguesías en el nivel del mundo, en el mundo, en las distintas naciones que son imperialistas, que avanzan sobre distintos territorios a través de la colonización, ¿no? Y controlan el mercado mundial, controlan la producción, hay una división internacional del trabajo entre los que van a producir materias primas y productos elaborados. Este avance y el gran crecimiento científico también influye y crece una gran masividad de la clase obrera que obtiene una gran cantidad de derechos a través de luchas sociales y se produce una crisis de sobreproducción que termina justamente con una rivalidad interimperialista por el control de los mercados y la incorporación de los productos, ¿no? Y el control de las colonias. Y ahora vamos a entrar a analizar lo que es centralmente dentro de este imperialismo, lo que Marx define como en sus libros, tomo 1, 2 y 3 del Capital. Está en el texto de Beó, que es la mayor parte de lo que habla. Marx habla de clases sociales y él mismo dice, bueno, yo no inventé las clases sociales, ya hay otros economistas y otros pensadores filosóficos que ya habían descubierto las clases sociales. Hay clases sociales en el mundo, pero lo que él descubre, que es la parte más interesante, que dice que en toda la historia de la humanidad hay clases. Hay una lucha entre sectores oprimidos y entre sectores opresores. Hay sectores que son oprimidos, obligados a ser explotados, y hay sectores que explotan a estos sectores. Y él dice que esta lucha y esta existencia de las clases sociales están fuertemente ligadas al modo de producción. Es decir, por cada modo de producción hay un tipo de clase social. Lo vemos. Y que se enfrentan constantemente entre una y otra, están enfrentados a través de lo que él denomina una lucha de clases. Y lo que analizamos nosotros en este siglo XIX, que es centralmente donde él termina de escribir su libro El Capital, es
el enfrentamiento entre dos clases sociales, que es la burguesía y la clase trabajadora y la clase obrera. ¿Bien? Y que lleva grandes luchas, hemos visto los ejemplos de cómo avanzan la clase obrera luchando por el salario y que logra mejoras salariales, y es esta contradicción la que se va dando constantemente dentro de este modo de producción capitalista. Según lo que él plantea filosóficamente, dice que esta lucha de clases en un momento se va a terminar en el modo de producción capitalista. ¿Y cuándo se termina? Dice, bueno, cuando aparece finalmente una clase social, termina dominando a la otra, que él dice que va a ser la clase obrera, la que va a terminar controlando, y que en este momento se va a producir lo que él denomina la dictadura del proletariado. ¿Sí? Todo lo va a determinar la clase obrera a través de organizaciones distintas de clase obrera que van a determinar lo que es mejor para la clase obrera. Y que esto, finalmente, esta dictadura del proletariado va en cierto momento, va a desaparecer también, y finalmente vamos a llegar a una sociedad libre de clases sociales. En la cual se van a eliminar todas las clases sociales y vamos a tener plenamente un mundo sin clases sociales. Finalmente todos vamos a lograr, que siempre se plantea, la felicidad de todos y la plenitud y la satisfacción de todas nuestras necesidades, en la cual nosotros vamos a vivir en un mundo en el cual tengamos todas nuestras necesidades satisfechas de por vida, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Lo que plantea. Eso es a nivel filosófico, ¿no? Después se lleva adelante esto, pasa no solo de lo filosófico, sino pasa a ser hechos reales durante la revolución comunista en Rusia, se lleva adelante estas ideas, ¿no? Entonces tenemos dos clases sociales, la clase obrera y la clase burguesa. Y él dice que estas dos clases son irreconciliables entre sí, son antagónicas. No hay manera de que se concilien entre estas dos clases. ¿Qué es la conciliación? Y es una negociación que se da entre dos sectores opuestos y que llegan a un acuerdo en común. Bueno, esto dice que no es posible. Después se va a demostrar esto científicamente, que es por eso que lo analizamos, que después posteriores luchas sociales en todo el mundo demuestran efectivamente esto, que no hay posibilidad de que se concilie entre una clase y otra clase, ¿no? Se lo da en distintas luchas sociales que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en el Cordobazo, más lejos, en el 69, en el Cordobazo, en Francia, en el 68, con el Mayo francés. Inclusive en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no hay ninguna conciliación de clases, que se terminan justamente enfrentando estas naciones imperialistas, en la cual en ningún momento hay una conciliación de clase. Y él lo que dice es justamente esto, ¿no? Dice, no hay posibilidad de que estas dos clases se concilien. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la burguesía somete al obrero, a la clase obrera, ¿no? Lo explota. Obtiene justamente en su fuerza de trabajo gran parte de la producción. Entonces es imposible que se concilien entre una y otra clase, ¿no? Y esta lucha de clases se va dando en distintas etapas, hay conflictos sociales que se van armando uno con otro, como vemos en clases obreras que van luchando en distintos lugares del mundo y van obteniendo derechos, y esto conduce directamente a una revolución, que es donde se desemboca todo el proceso de lucha de clases obreras, que termina necesariamente en una transformación revolucionaria en la cual
se va a llevar adelante la dictadura del proletariado y posteriormente la supresión de todas las clases sociales. Solamente por medio de una revolución social. Esto lo plantea en un primer momento analizando centralmente Inglaterra, a la clase trabajadora inglesa, pero esto después se va demostrando en distintas luchas sociales, en distintos procesos sociales, en los cuales, por ejemplo, uno de los más estudiados en esta cátedra, que es la Revolución Rusa, que termina justamente en un proceso revolucionario, llevando adelante en un Estado comunista, un Estado de la clase obrera, pleno de la clase obrera, la dictadura del proletariado, llevan adelante todo el proceso para llevar adelante la supresión de las clases sociales. No llegan a eso, ¿no? Porque se tendría que establecer un proceso de comunismo a nivel global. Pero queda en medio de eso todo el proceso de cambio revolucionario. A nosotros lo que nos interesa centralmente analizar, vamos a borrar, es que con esta lucha, con estas revoluciones, entre los burgueses y los sectores obreros, y entre una de las partes más importantes, el fin de la propiedad privada, que es un elemento central dentro del modelo burgués, ¿no? El elemento de tener la propiedad privada es fundamental, si no, fíjense ustedes acá en Jujuy, las comunidades originarias piden la propiedad comunitaria, que no está reconocida a nivel constitucional, ¿no? Que es una propiedad de un territorio que le pertenece a una comunidad. Si hay alguien que es parte de esa comunidad, ya sea por nacimiento o porque se incorpora a esa comunidad, tiene derecho a hacer uso de ese territorio, y bueno, y entre todos deciden qué es lo que se va a hacer en ese territorio. Bueno, ese derecho no está reconocido a nivel constitucional. Sí, el derecho a la propiedad privada, y el derecho a la propiedad privada está dado o a una persona jurídica, que lo dice la ley, una persona jurídica, o a una persona física. Entonces son personas físicas, las personas jurídicas son las instituciones. Una institución, una organización que tiene una personería jurídica, ¿no? Y que ese derecho se da a nivel individual. Si no, fíjense, cuando la abuela tenga que dar la herencia, ¿sí? Va a haber un derecho sobre todos a adquirir la propiedad de la abuela y comienzan los conflictos familiares, ¿no? A ver quién tiene más derechos que otro, ¿no? Bueno, esa es una parte importante en la cual, una vez que viene la dictadura del proletariado, es eliminada dentro de el proceso revolucionario de lucha de clases, ¿no? A nosotros lo que nos interesa entender, lo que él plantea, es que existe dentro de estos modos de producción algo que le denomina superestructura. No sé si lo ven en el fondo, es largo esto. Y él dice que dentro de esta superestructura se da las formas de conciencia. ¿Qué son estas formas de conciencia? Bueno, dice, hay en un nivel, la superestructura, en la cual se establecen formas de organización social. Es decir, en nuestro caso, son todo el paquete de leyes que hay en nuestra sociedad, la Constitución, las leyes de los códigos civil, el Código Penal, el Código Comercial, en nuestras leyes, que son las que están en esta base, ¿no? Que son las formas de conciencia que se van tomando. Entonces, ahí se organiza el sistema político, la legislación, la filosofía dominante también,
y el tipo de arte y religión que también se establece, dentro de esta superestructura. Pero esta superestructura está sobre algo que llama la infraestructura. ¿Qué es esta infraestructura? Si toda la base ideológica que tenemos en un sistema social se fundamenta en esta infraestructura que es me voy a poner la estructura económica. Voy a poner, esta es la estructura ideológica. Esta infraestructura se basa en la estructura económica y es que está sobre esta, se cimienta la superestructura, que es la estructura justamente ideológica. Ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar con muchos ejemplos. Y acá, porque esta es la parte más importante, en la infraestructura, se dan las relaciones de producción. Ya se está mareando, ¿no? Y se dan también las fuerzas productivas. Él tiene una fórmula, ¿no? Tiene una fórmula que no la voy a explicar, si se van a morir, sí. Bien. Dentro de las relaciones de producción, es la forma en la cual se realiza el trabajo. Y la forma en la cual se produce resumir en la combinación, si no leen, los elementos de trabajo. Y dentro de estas relaciones de producción, nosotros lo hemos visto en el sistema antiguo, ¿no? en el sistema feudal, perdón, entre el señor y siervo, ¿no? Entre el amo y el esclavo, los modos de producción, ya en una etapa posterior, en el Renacimiento, entre el maestro y el aprendiz, él toma una etapa más amplia en el Renacimiento, y en la etapa que nosotros analizamos, que es entre el capitalista y el obrero. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que interesante que logra justamente descubrir? No está así expuesto, ¿no? En el texto, está resumido, lo pone mucho más en detalle. Lo que dice que hay una infraestructura, que es una estructura económica en la cual se basa un modo de producción, por ejemplo, si hablamos en el sistema feudal, ¿no? ¿Cuál es la estructura económica? ¿Cómo se sostenían los sectores feudales? A través de la producción del siervo, que era el que producía,
Y en base a eso se sostenía, bajo esa estructura económica, una estructura ideológica que es el rey y toda la clase noble, que es la que se sostiene como base y como elemento superior. Y a nosotros lo que nos interesa es entender que una vez pasado eso, aparece un nuevo modelo, el modelo capitalista, que se establece centralmente con el imperialismo, entre la clase obrera y la burguesía. La clase obrera es la que produce, es la estructura económica, está el modo de producción capitalista, ¿no? Que es el sistema de producción en el cual se lleva adelante distintos tipos de elaboración de productos que se incorporan a un mercado, y esto se da a través de las relaciones de producción y las fuerzas productivas, ¿no? Las relaciones de producción es la forma en la cual se establece la producción. Es decir, hay un obrero que tiene una maquinaria que es puesta por un capitalista o por un burgués para llevar adelante la producción. Y esto se produce solamente los elementos a través de las fuerzas productivas, cuando se combinan todos los elementos, las energías, la materia prima, la fuerza de trabajo, y se termina elaborando un producto. Sobre todo esto se establecen lo que nosotros conocemos en nuestro sistema político, legislación, filosofía y arte. Vamos a ir a un ejemplo más claro. Si en una sociedad que es centralmente de producción primaria y produce elementos agrícolas, ¿ustedes qué estudiarían? Agronomía. Estarían acá, estudiando en el sistema, en la superestructura, estarían estudiando justamente para poder sostener y poder incorporarse dentro de esta infraestructura. No sé si entienden el ejemplo más claro. ¿Bien? Ahora, si lo ponemos dentro de otro sistema, en el modelo esclavista, en el modo de producción esclavista, donde la fuerza de trabajo centralmente del esclavo, toda la estructura del modelo comercial está basado justamente para poder sostener todas las leyes que hay, ¿no? Y todo el sistema político y todo el sistema de control está basado justamente para sostener ese sistema, que es dentro de ese modelo que después se termina rompiendo y aparece el modelo justamente de producción capitalista, en el cual ya hay otra infraestructura, ya no es necesario el trabajo del esclavo, sino que es necesario el trabajo asalariado, que se da justamente por una condición centralmente de transformación de las fuerzas productivas, porque el asalariado produce dentro del modelo burgués menores costos para la producción. ¿Tienen preguntas? Sí, pues no entendieron. ¿Mm? Bueno, esto tienen bastante tiempo para poder analizarlo, quédense pensándolo bien. A nosotros lo que nos interesa es justamente esto de la superestructura y la infraestructura, como está armado centralmente, ¿no? Es la estructura económica, que justamente, fíjense, que es acá donde se da el proceso de lucha de clases, ¿no? Que es lo que planteaba él en un principio, ¿no? Decía, bueno, la transformación de la sociedad se da entre dos luchas antagónicas, ¿no? Que son la clase obrera y la clase burguesa, y hay una lucha de clases. Y él dice que para cambiar toda esta superestructura se tiene que dar justamente en una lucha en estos sistemas de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, para pasar a lo que él plantea, una dictadura del proletariado, tiene que entrar, ¿no?, esta estructura económica bajo el control de una clase obrera para llevar adelante la modificación a través de un proceso revolucionario de la superestructura. ¿Qué quiero decir? Es decir, que si queremos una clase obrera que tenga la plenitud de un salario, que tenga la plenitud de todas las necesidades
básica satisfecha, quiere decir que tenga vivienda, educación, trabajo, salud, ¿no? Plenamente, ¿no? Estamos hablando de plenamente, que tenga acceso a todos, y si un día tengo una enfermedad grave, puedo ir libremente y hacerme atender. Eso se va a dar solamente este cambio de esta parte a través de la lucha de clases y modificando esta infraestructura. ¿Bien? Él también marca una parte importante del modelo capitalista, en la cual dice que todo el capital, es decir, todo el conjunto de elementos que tiene la burguesía, es decir, la fábrica, el capital financiero, toda la riqueza que tiene, es trabajo muerto. Así, está muerto. ¿Por qué? Porque eso no produce nada. Si yo en este momento les traigo $1.000.000 y lo pongo acá en esta mesa y lo dejo ahí y nadie hace nada, ¿eso va a producir algo? Es trabajo muerto. Si yo pongo una máquina acá, una máquina productora, no sé, de chips, y se queda ahí, ¿va a producir algo? Necesita sí o sí la incorporación de un elemento que es el trabajo vivo. Es decir, el trabajo muerto necesita trabajo vivo. ¿Cuál es ese trabajo vivo? Y es la fuerza de trabajo del obrero. Si es el capital financiero, este dinero, tiene que haber alguien que lo tome y que lo devuelva con intereses para que eso crezca. La máquina tiene que haber alguien que la movilice para que produzca. Entonces, él ahí a partir de eso, el trabajo vivo y el trabajo muerto, dice, bueno, el que modifica toda la materialidad y todos los elementos de la naturaleza es el obrero. Es el único que puede llevar adelante la modificación y la transformación. Por más que el capital ponga el capital, es decir, que ponga las maquinarias. Se necesita una gran cantidad de obreros para llevar adelante la producción de un producto elaborado. Y esto, si quieren, se explicó científicamente. Un producto X no es un producto X, sino hay una gran cantidad de fuerza de trabajo anterior, desde un principio, desde que es una materia prima y es transformada en distintas etapas para que se termine convirtiendo en un producto. Y él dice, bueno, entonces al capitalista lo único que le interesa es tener una mercancía para la venta. Si el trabajo muerto se le incorpora trabajo vivo y termina siendo un producto final, ahí lo único que le interesa al capitalista es una mercancía destinada a la venta que transforme un valor de uso, es decir, un producto que se puede usar, con un valor de cambio. Un valor de cambio es algo que se puede incorporar, se pueda cambiar y que produzca un elemento que es la rentabilidad, la ganancia. No sé si han trabajado alguna vez en ventas, ¿no? Saben que tienen que tener un producto y tienen que ponerle un precio un poco más mayor, incorporando la fuerza de trabajo, los costos, impuestos, y termina eso generándose un valor de cambio mayor que el valor de uso, ¿no? El uso que se le pueda dar es particular, pero el valor de cambio es el que genera justamente el elemento central de la ganancia capitalista, que es lo que más le interesa al sector burgués y es el sector capitalista. Y esto es importante entenderlo, chicos, porque es cómo se moviliza el mundo. Si no se produce ganancia, si no se produce esta transformación, los capitales en el mundo no se movilizan. Quiero decir, si un gran capital financiero no invertiría en un lugar donde no obtenga este valor de cambio con un producto. Si toma un producto mineral, lo tiene que transformar en otro elemento. Después también dice que justamente
esta mercancía, este valor de cambio, que es la suma de todos los valores con los cuales se produce, ¿no? Los medios de producción, la fuerza de trabajo, la materia prima, el valor final tiene que ser superior a la suma de todo esto. Para decirlo en otras palabras, el producto final tiene que ser siempre superior a todo lo que se invirtió anteriormente. Vamos al ejemplo del pan. Si ustedes producen pan, se ponen una panadería y ponen el edificio, la materia prima, le pagan el salario, pagan impuestos. La producción final de todo lo que produzcan tiene que siempre darle un valor mayor, ya sea a corto o a largo plazo, de todo lo que invirtieron. Si no, ustedes no invertirían. Estas son las reglas básicas del modelo capitalista. Obtener la ganancia, obtener la rentabilidad. Y finalmente, ya con un tecnicismo mayor, dice, el capitalista quiere producir un valor de uso, no solo un valor de uso, sino también un plusvalor, un más valor o una plusvalía. Es decir, un valor más grande de todo lo que invirtió. Esto es importante, chicos, de entenderlo. Son reglas muy básicas, sencillas de entender, pero que son las reglas generales del modelo capitalista. Y ahora lo vamos a integrar a todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué quiero decir? Los capitales imperialistas no se van a movilizar de un lugar a otro si no obtienen justamente esta plusvalía, esta ganancia que les permita mantenerse y obtener esta rentabilidad. Y si no lo obtienen, van a establecer reglas y leyes en esta superestructura que les permita mantener esa ganancia. Si el capital inglés invierte dentro del territorio argentino en 1800, ¿no? Para vender trenes, por ejemplo, se venden los trenes, esos trenes le tienen que producir esa plusvalía, una ganancia mayor de la que invirtió. Si el tren finalmente, sumado el hierro, el trabajo en la fábrica, la fuerza de los trabajadores, el transporte, llega al territorio, es incorporado y no le produce una mayor ganancia, se va a modificar las leyes en la superestructura para que eso sí le produzca. ¿Y cuál es el caso más particular? Por ejemplo, que en Argentina, cuando se incorporaron los trenes, se le dio el control del territorio alrededor de donde estaban las vías a los ingleses. No me acuerdo, pero muchísimos años se le dio el control. Y esto, fíjense que a pesar de que esa plusvalía no puede ser lograda, se establecen modificaciones para llevar adelante esa rentabilidad, esa ganancia. Si, por ejemplo, dentro del territorio actualmente que estamos luchando, no sé si sabrán que están modificando la Constitución para llevar adelante la incorporación de mercados extranjeros, estamos viviendo un proceso bastante particular en nuestra era, aquí en Jujuy, si los capitales del litio invierten en Jujuy, ¿no? Capitales extranjeros, ¿no? Actualmente son canadienses, australianos, japoneses y estadounidenses, no obtienen esa rentabilidad del territorio, van a ir a modificar dentro de la superestructura la legislación para poder obtener esa rentabilidad. Y es la modificación de la Constitución de la provincia. Para poder garantizarse justamente de que estas relaciones de producción y estas fuerzas productivas están bajo un control legislativo que les permita mantener esa rentabilidad. Esto pasó con el avance imperialista en todo el mundo. Centralmente con las colonias, es a las que se le impusieron, ¿no?, leyes poco ventajosas, ¿no?, leyes que beneficiaban centralmente a las metrópolis imperialistas y terminaban desfavoreciendo a las colonias. Igualmente a las naciones con las que comerciaban.
Y esto, lo que dice Marx, antes que se duerma la compañera, dice que a medida que esto aumenta, se produce también, dice el ejército de reserva, para ser más rápido, pues ya vamos terminando, el ejército de reserva es toda la mano de obra que queda desocupada, en la cual se produce un control del valor de la fuerza de trabajo, es decir, si, este es un ejemplo fácil de entender, si en una empresa hay 10 puestos y hay 1000 personas esperando para un puesto, son el ejército de reserva, ¿no? El valor de salario de esas 10 personas va a disminuir, efectivamente, porque le va a decir el dueño, mira, yo tengo a 1000 personas esperando, yo te voy a pagar esto, tomalo o dejalo. Entonces, eso produce directamente, ¿no?, degradación, explotación, miseria, sometimiento de la clase obrera, que inmediatamente lleva a una lucha de clase porque se resiste en cierto momento a ser explotada. Y ya para ir terminando, dentro de este modelo capitalista hay fuertes contradicciones que se las produce el propio capitalismo. Desde el principio que se produce hasta el final de un proceso de producción y de comercialización y de incorporación, se producen justamente barreras que las plantea el propio capitalismo. ¿Cuáles son estas barreras? Y bueno, son el control aduanero, no incorporamos, como hizo Estados Unidos, poner aduanas para que no entren los mismos productos que se elaboran dentro de los Estados Unidos, ¿no? Barreras proteccionistas para la producción local, ¿no? O la apertura por medio de un modelo liberal totalmente abierto, que todos puedan competir libremente, pero no todos compiten libremente, en un mercado liberal, ¿no? que también se producen estas contradicciones porque justamente dicen, bueno, todos pueden competir libremente. Bueno, ustedes pueden producir gaseosas, podemos competir, y yo soy Coca-Cola. ¿Pueden competir en libertad? Sí se puede competir, pero en las condiciones económicas no hay igualdad de competencia, ¿no? Que son las contradicciones que se van dando dentro de del mercado, del control del mercado mundial del modelo capitalista, y centralmente una contradicción que es el control de los mercados, ¿no? Que hay una lucha por el control de los mercados, es decir, esta competencia, esta libre competencia, que en las cuales dije que está planteada, pero que termina enfrentando a estas naciones imperialistas. Y acá lo vamos a terminar, que esta contradicción, estas contradicciones, estas crisis y estas formas de salvar al capitalismo terminan enfrentándose un imperio con otro y en cierto momento terminan en un enfrentamiento total que se conoce como la Primera Guerra Mundial, en la cual explotan estas naciones, centralmente en Europa, justamente porque están estos grandes imperios peleándose por el control de los mercados mundiales y que terminan enfrentándose en una de las peores guerras que hay en la humanidad. Y que después vuelve, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, una vez que se termina determinando a los vencedores y a los ganadores, termina en un periodo de entreguerras en la cual el capitalismo vuelve otra vez a tratar de salvarse y aparecen nuevas formas de salvataje, como por ejemplo el modelo fascista nazi, que trata de salvar a los grandes burgueses alemanes y que establece modos de salvataje para el capitalismo, y que los otros modelos capitalistas no lo permiten y que terminan posterior, bueno, en medio de una crisis, con la crisis, una crisis de sobreproducción en 1929 y que terminan posteriormente en un enfrentamiento por el control de los mercados que se conoce como la Segunda Guerra
mundial. No sé si van entendiendo cómo se van dando los procesos sociales en el mundo. Y que posteriormente esto, lo que plantea Marx, termina en una, bueno, ya en 1917 se levanta una revolución en Rusia con la clase obrera que termina estableciendo un modelo de la dictadura del proletariado que se conoce como el comunismo ruso, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que posterior a la Segunda Guerra Mundial hay dos modelos que terminan enfrentados en el mundo, que es el modelo comunista y el modelo capitalista. Y luego viene la descolonización. Ahí. Bien, eso se lo tiré para más adelante. En la clase que viene, no sé si la voy a dar yo o la va a dar la profesora, van a entrar en definición específica basada en lo que dice en los estudios de Lenin, que es el que mejor define lo que es el imperialismo. Esa es una fase superior del capitalismo, justamente, que trata, el capitalismo, como tiene estas crisis, trata de salvarse y entra en una fase superior para tratar justamente de aliarse entre los distintos cárteles, monopolios, ¿no? Para tratar de tener el control de los mercados, ¿no? Y que entra también en contradicciones y en crisis. Bien. No sé si les quedó duda. Esto es solamente el contexto del imperialismo, chicos. Ni siquiera entramos a hablar de las definiciones de lo que es el imperialismo, que es en la unidad 10. ¿Les quedaron preguntas? Todos estos elementos, tómenlos en cuenta, lo de las burguesías nacionales, los de las burguesías también y de los capitales que se incorporan al resto del mundo, y el control de los mercados mundiales, porque este sistema, chicos, sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Sigue hasta el día de hoy vigente y está tajantemente, por eso hay huelgas en el mundo. Habrán visto lo que pasó en Francia, las huelgas francesas, distintas luchas de los trabajadores a nivel mundial, donde volvemos otra vez a ver un proceso de avance y de lucha de las clases obreras a nivel mundial, peleando contra esta burguesía, ¿no? Tratando de recuperar un elemento central que es el salario, ¿no? Que es lo único que tiene el trabajador. Bien, y que, bueno, quién sabe en dónde va a terminar toda esta crisis a nivel mundial, que es una crisis también de sobreproducción y de vaciamiento de mercados, en los cuales ya no hay mercado, a eso me refiero, a cuál venderle, y que entra en crisis, y casualmente se producen guerras. Como verán, la guerra de Ucrania y otras guerras en lugar del mundo, donde vuelven otra vez estas características a repetirse. No son similares, no se dan dentro de la misma manera, pero tiene ciertas características que podemos nosotros lograr entender por qué se van dando. Y casualmente hay una competencia por quién controla la moneda mundial entre el dólar y el yuan, ¿no? También el control económico, el control de los mercados del mundo. Bueno, fíjense estas características, que podemos verlas a grandes rasgos, ¿no? Cómo las podemos entender basándonos en el análisis de estos textos. Bien. Bueno, nada más. Por último, terminamos. Ok, gracias. Decime, ¿listo? Ok, bueno, para que no quede grabado.